en plena luz, en plena luz, en plena luz. Un saludo a todos, un gusto volvernos a encontrar en su espacio En Plena Luz por Radio Magis. Vamos a seguir con nuestra ronda de invitados y el invitado del día de hoy nos va a volver a enaltecer esta seguidilla de invitados, reitero, que hemos ido teniendo. Vamos a mirar dos aspectos, dos elementos importantes en nuestra vida, el derecho y la política. Y la idea de derecho, sin lugar a dudas, presupone la existencia de expertos, ¿no? Los que conocemos como abogados, juristas, etc. Y con la implantación, es más, con la materialización de la idea del Estado de Derecho, los juristas históricamente han venido jugando un rol importante en la política. No es casualidad que muchos de los presidentes de la República hayan sido abogados. Muchos, y en realidad podría ser un tema igual de debate, de los congresistas históricamente en el país han sido grandes abogados. Nuestro invitado del día de hoy personifica, pero cabalmente, esta idea de ciudadano, jurista y político. Luego de la pausa lo conoceremos. Bien, retornamos y bueno, pues acá tenemos a nuestro invitado, a quien saludo con muchísimo gusto. Él es Félix Oros, que nos habla desde Santa Cruz. Félix, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. Gracias, querido Octavio. Un saludo cordial y también un saludo a todos los que te están siguiendo a través de este medio, los que nos van a seguir. Creo que es una importante plataforma donde toda la ciudadanía, creo que los medios de comunicación, en este caso las redes, tienen una magia que tiene dos cosas. Primero, la libertad, ya podemos hablar libremente. Y segundo, la igualdad, porque ahora todos somos iguales, ya no hay arriba ni abajo, todos somos iguales. Nos podemos ver, nos podemos comunicar, podemos opinar. Creo que eso es la bondad de la civilización de las redes sociales. Félix, vámonos con la pregunta que en realidad es la pregunta más difícil de responderla, pero es necesario hacerla. ¿Quién es Félix Oros?
Bueno, yo soy producto de la Bolivia, porque mi padre es de Sucre, ¿no? Oro, mi padre viene de Sucre, mi madre es de Montero, de Santa Cruz. Entonces, en esa unión entre Colla y Camba, soy el producto, ¿no? Soy el producto. Mi padre es un obrero petrolero, trabajó 35 años, entregó toda su vida en yacimiento, donde él fue médico de los pozos petroleros, y mi madre, una ama de casa, una mujer que siempre le gustó leer mucho, ¿no? Aunque no es académicamente, no era académicamente formada, pero sí era muy autodidacta, muy intelectual, leía mucho, bastante. Yo creo que eso es el producto de ahora lo que soy yo, y los valores, los principios que ellos inculcan en mi persona, ¿no? Entonces, esos valores de honestidad, de honradez, valores de lealtad, ¿no? Valores de amor propio a mi país también, ¿no? Entonces, querer mi tierra, ¿no? Mi tierra natal, Santa Cruz, primero, y segundo también mi país, ¿no? Entonces, ese arraigo natural que uno tiene de amor y el quererse y aceptarse uno mismo. Soy divorciado, tengo 3 hijos, uno de 22, otro de 20 y una de 15 años. Soy primer vicepresidente del Colegio de Abogados, tengo una maestría, en realidad tengo 3 maestrías, pero en finanzas corporativas, en derecho civil, en derecho penal, procesal penal, una especialidad en técnicas de liquidación jurídica criminal en California, en alta gerencia, seguridad social. Y en mi paso como los trabajos relevantes que he tenido, he sido gerente regional en la Caja de Salud, la banca privada, he sido asesor del prefecto de Santa Cruz, he sido secretario general de la Facultad de Veterinaria en la Gabriel, asesor académico en varias facultades, y ahora hace 10 años estoy con el ejercicio libre, con mi bufete, con la oficina. Ese es mi oficio principal. Y en el ámbito político siempre hemos estado ligados, he sido militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario, jefe de comando de profesionales del departamento de Santa Cruz. Y bueno, ahora estamos libres. El año pasado he sido candidato a diputado con Carlos Mesa en la circunscripción 45, donde creíamos que teníamos que hacer fuerza común entre todos para poder sacar una dictadura indígena proletariada que se estaba instaurando, y además que estaba con altos índices de corrupción que ha desestructurado todo el país. Ese era el ideal. Bueno, ahora estamos con un proyecto político que se llama Plataforma Social Nacionalista, donde queremos ver la nueva Bolivia. En 4 minutos, Félix lo que ha hecho es corroborar esta introducción que yo había dado, ¿no? El ciudadano, el político, el abogado. Y claro, y nos surgen muchísimas interrogantes porque, claro, tenemos ante nosotros un ciudadano preclaro, es decir, preclaro en cuanto a este cariño por el país, ¿no? Y yo logro percibir inmediatamente este nacionalismo, pero pues creo que basta escuchar un poco a Félix y bueno, pues ahí miramos. Félix, ¿dónde nace este interés o este gusto por el derecho? ¿Por qué derecho? Mira, en principio yo entré al seminario para estudiar para ser el sacerdote. Tengo 3 años de estudio de sacerdote y terminé todo lo que es la parte de filosofía. Y bueno, cuando por cuestiones de la vida decido cambiar de opción, en realidad quería estudiar economía, me gustaba mucho la economía, me gusta la matemática. En la universidad me dijeron que solamente se podía convalidar con la carrera de Derecho, y bueno, decidí estudiar Derecho. Y lo que uno haga, pues tiene que hacerlo bien, ¿no? Claro. Entonces me gusta el Derecho porque es amplio, ¿no? Es una ciencias jurídicas, políticas y sociales, te da mucho juego de cintura, te puedes expandir para donde vos querrás.
Y es por eso que inclusive tengo una maestría en finanzas corporativas, ¿no? Porque no me quedé con las ganas de seguir ciencias económicas. Es más que para entender la realidad y cómo funciona la economía del país, la economía del mundo. Entonces, todo es base financiera. Entonces, hice eso, pero el derecho es riquísimo, pero el problema es cuando el derecho, los ciudadanos nos enmarcamos y nos enraizamos en el marco normativo y de ahí no nos salimos. O también nos salimos del marco normativo, que es lo que pasa, digamos, cuando tenemos esos problemas que hemos tenido ahora, la lucha, por ejemplo, la democracia, de no aceptar el marco normativo, que era la Constitución, el costo político que le costó a Víctor Paz, lo mismo le pasó a Víctor Paz en el 64, cuando quiso renovar la Constitución para una reelección, fue derrocado. Lo mismo le pasó a Evo Morales con esta elección. Él quiso forzar la propia Constitución, y creo que los bolivianos tenemos algo, y somos rebeldes, ¿no? Esa rebeldía ha generado que se cambien estos líderes, ¿no? Hay que reconocerlo, son líderes, ¿no? Entonces, y son líderes con una visión nacionalista que nació en 1926, ¿no? Con Hernando Siles, por ejemplo, ¿no? El viejo Hernando Siles, que es el que junta a estos jóvenes, a sus hijos, a Víctor Paz y los otros, y comienzan a generar el pensamiento nacionalista. Un pensamiento nacionalista que lo traen obviamente de la Revolución Rusa de 1917, con el ideario marxista, leninista, trotskista, ¿no? Y han gobernado, ¿cuántos? 100 años. 100 años. Estamos hasta el año pasado que estuvo Morales y todavía sigue vigente. Pero el problema es que en cada momento aparecen ciertos caudillajes, pero mantienen el ideario nacionalista. Ciertos caudillajes que lo único que nos están haciendo ver que pareciera que son piratas políticos, ¿no? Solamente están yendo por el botín, no están yendo por el país, ¿no? Por el botín que hay ahí en las arcas del Estado. Entonces, esa piratería política es lo que nos está haciendo daño. Creo que tenemos que reconducirnos y tener que ir adelante y sobre todo hacer un alto y repensar. De aquí a 50 años, ¿cómo nos queremos ver? Los que pensaron Bolivia hace 100 años, que Bolivia esté conectada, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni, Tarija, Potosí, Sucre, que todo Bolivia esté conectado. Lo pensaron eso en 1926 y el hito fue en 1952. Pero ahora, y también se pensó desde Santa Cruz, la conexión de Santa Cruz con el Brasil, Santa Cruz con la Argentina, hay carretera, hay vía férrea, hay toda una estructura ya montada, tenemos aeropuerto. Sin embargo, no tenemos todavía esa conciencia boliviana para amar todavía nuestra patria. Lo que estamos viendo ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo puede ser que despreciemos a nuestros intelectuales ingenieros en el tema de los respiradores que costaban menos de $1,000? Esa es una bofetada, un desprecio, y en semejante crisis de salud. Entonces ahí estamos viendo que no tenemos amor propio. Los políticos que están y los que están terciando ahora no nos dan luces, no nos dicen dónde nos quieren llevar. Por eso es que se nota una política altamente insípida. El socialismo del siglo XXI, que es un ideario de la Internacional Socialista, que es de Evo Morales, la han descalabrado ellos mismos. No es que sean malos, sino que son tan ladrones, tan corruptos, que ellos mismos descalabran sus propios proyectos. Y ahí en el tema del otro lado, digamos, vamos a decir la derecha, no tienen un norte, no saben hacia dónde nos quieren llevar. No me dicen qué quieren hacer conmigo como país, qué quieren hacer conmigo como ciudadano, qué vamos a construir de aquí a 50 años. Estamos viviendo solamente la coyuntura. Ese es un grave problema político, porque solamente estamos haciendo política del rating, política de los chat show. Mientras más show hay, mejor. Y mientras más explícita la vida pública, la vida privada, en la vía pública de los políticos, es mejor.
¿no? Entonces, cosas que no nos interesan en realidad como ciudadanos, que no son trascendentes, pero están patrocinados por los medios de comunicación, ¿no? Y por el morbo colectivo. Este no es una cuestión solamente de Bolivia, sino es una cuestión global. Es una desestructuración de toda la política global, porque el poder global, el reinante ahora, según Zygmunt Bauman, se llama la modernidad líquida, ¿no? La modernidad líquida quiere decir, es una antesala a la modernidad sólida. En la época que nos encontramos acá, es que ya no estamos en el sistema fordiano, donde todo era sólido, donde el Estado se reconocía, donde la familia se reconocía, las relaciones sentimentales igual, como instituciones. Ahora vamos a ver como abogados que ya el Estado, ya nadie le tiene respeto al Estado, inclusive ha perdido su poder de coercitivo el Estado. En el tema de la familia es cada vez más desestructurada. Las relaciones vienen cada vez con fechas de vencimiento, porque ese es el modelo global que se tiene, ¿no? Con la modernidad líquida, donde todo es pasajero. Y si no lo entendemos nosotros así, y no sabemos qué es lo que está pasando con la colectividad y con nuestra sociedad, no vamos a poder interpretar el presente para proyectarnos para el futuro. Ahí tenemos que tener un análisis profundo. Hay un par de detalles importantes antes de irnos a la pausa que señala Félix. Bueno, primero, recuerda a un expresidente de la República, Hernando Siles Reyes, padre de dos expresidentes, ¿no? Hernán Siles Suazo y Luis Adolfo Siles Salinas. Y luego Bauman, ¿no? Es decir, este proceso evolutivo de nuestra sociedad. ¿Por qué resalto estos dos? Porque creo que son muestras claras de la tarea que nos corresponde, ¿no? Es decir, no se agota en sí mismo una persona, no se agota en sí mismo un proyecto, sino que siempre tiene miras hacia adelante. Y nos lo dice nuestro invitado, que es jurista, es político y es también padre de familia. Volvemos luego de la pausa, volvemos y luego de la pausa, perdón, vamos a mirar junto con Félix este sistema jurídico político que tenemos actualmente en el país, cuán beneficioso es, cuánto daño nos está ocasionando, y junto con él también vamos a poder mirar qué opciones tenemos de arreglar, de reformular o de por lo menos llevar a buen puerto. Volvemos. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Estamos con Félix Oros, abogado de profesión,
es docente posgrado en Derecho Penal y Procesal en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es abogado en ejercicio, decía, libre de la profesión, en el área penal especialmente. Es el director del bufete Oros, abogado. Ha sido asesor académico en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Asesor, además, fue el 2004 del prefecto del departamento de Santa Cruz, cuando teníamos todavía las prefecturas. Fue gerente regional en Tarija de la Caja de Salud de la Banca Privada. Actualmente, y bueno, primer vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz. Félix, hablemos de este sistema jurídico político que tenemos en el país. ¿Tú crees que es este sistema, es decir, es esta configuración jurídica la que nos está ocasionando los problemas, o este sistema solamente además es víctima de los ciudadanos y es víctima de quienes administran la justicia y quienes administran o manejan las riendas de la política? El sistema de justicia es un reflejo de la estructura de cómo se ha diseñado Bolivia. Tenemos que retomar y volver a 1826, cómo fue diseñado Bolivia por el padre de Bolivia, Simón Bolívar, y los constituyentes de esa época. Bolivia fue diseñado monárquico, presidencialista y de poder concentrado. Ese fue el diseño que le dio Simón Bolívar. Inclusive el presidente decía en la primera constitución tiene que ser vitalicio, y los 4 poderes del Estado, que ahora igual estamos repitiendo, ¿no? Ahora se ha incluido el poder electoral, lo mismo dijo en la primera constitución. Sí. Entonces ahí tenemos el primer diseño, la ideación de la nación-estado de Bolivia, cómo nace. Y es de ahí esa, si se quiere decir, ese diseño que hay de la estructura de poder, se replica y continúa hasta el día de hoy. En 1994, por ejemplo, la única reforma constitucional, porque acá había 19 reformas, sí. Las otras reformas solamente variaban, ya con la reforma de Santa Cruz solamente variaba que eran 4 o 8 años de duración del periodo presidencial. Siempre ese era el término, las peleas en los cambios constitucionales. Pero en la del 1994, la reforma del 94, el avance que se tuvo fue un poco devolverle el poder al dueño del poder. ¿Quién es el dueño del poder? Es el ciudadano, el soberano. Usted, yo y los que nos están mirando. Cada uno de nosotros somos dueños del poder. Pero no podemos ir todos al Parlamento, tenemos los representantes. Entonces, lo que se hace ahí, en pacto de los partidos políticos, el avance es que de 130 diputados, la mitad se convierte en uninominales territoriales, que son los que tenemos ahora. De ahí nace inclusive Evo Morales y todos los demás liderazgos, porque se hacen los primeros parlamentarios territoriales. Pero la otra mitad se guarda para el partido político, es decir, 65 parlamentarios diputados para los partidos políticos y toda la Cámara de Senadores para los partidos políticos. Es decir, 2/3 del Congreso son para el rey, para el monarca, para el presidente, para el poder concentrado, para que tenga poder. Es decir, el pueblo no tiene el mando ni el control del poder. Es por eso que vemos ahora las peleas, las disputas y esa distorsión, donde los parlamentarios no responden ni las decisiones políticas del presidente, no responden a un sentimiento genuino de la población, sino más bien están respondiendo a órdenes de su patrón de turno, ¿no? Fuera cual fuera. En ese entendido, en la Constitución del 2009, el otro pequeño avance que hemos tenido ha sido la elección de los gobernadores por el sistema autonómico, pero sin ningún recurso, porque en el 94, cuando se hizo el cambio de la modificación de la Constitución, pero también se les asignó recursos a los municipios, participación popular. Entonces, si te está dando plata, recursos, el rey generoso agarró y abrió la mano. Soltó 63 parlamentarios y soltó platita para los 338 municipios.
Y es por eso el gran florecimiento de toda Bolivia a través de sus propios municipios. Pero esa evolución ha quedado truncada. Hemos dejado de evolucionar por entrar en el ritmo, ¿no?, que nos ha llevado en el 2003, por ejemplo, sale Gonzalo Sánchez de Lozada por hechos de corrupción, por atropellos y mil cosas. En 2019, de corte neoliberal. En el 2019, Evo Morales, de corte socialista, sale escapando exactamente igual que su antecesor, por corrupción, por abuso de poder y todo. Ahora tenemos ya en el 2020 de corte socialdemócrata, que yo no sé si van a salir escapando, van a salir presos, pero también hay un montón de hechos de corrupción, ¿no? Ya son innumerables, ¿no? Entonces, vemos ahí un problema estructural del país. Entonces, tenemos el rediseño del país, tiene que ser para cambiar. Y cuando vemos el órgano judicial, el diseño que hicieron del órgano judicial de la elección de los magistrados, esto, la primera experiencia, decían, ¿no? Pero eso lo han copiado de Estados Unidos. En Estados Unidos se eligen a los magistrados, pero no a los magistrados. La forma de ingreso de los jueces de base, es decir, los jueces de instrucción o jueces públicos, que ahora se llaman, ahí son elegidos a voto por su comunidad, porque el juez tiene que ser de su comunidad. Perdón. Entonces, porque además dentro del common law están los ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos también son parte de la justicia. Porque la justicia, ¿qué dice el juez cuando dicta una sentencia? En nombre del pueblo boliviano. La justicia es en nombre del pueblo, él está haciendo las veces del pueblo. Y mientras más cercano el juez a su comunidad, una persona más justa va a ser. Entonces, en ese entendido, porque su vecino de usted, si lo conoce, si usted va a ser el día de mañana juez, y tiene que juzgar pues entre dos vecinos, ¿no? Tiene que ser lo más ecuánime posible. Entonces, porque lo conocen, se han criado con usted, hay menos posibilidades de corrupción, ¿no? Entonces, hay ese control social de abajo hacia arriba. ¿Y cómo suben? ¿Cómo suben? Porque es indefinido. Cada 6 años hay elecciones en Estados Unidos para los jueces. Cada 6 años. Entonces, ese es el common law. Entonces, los jueces de circuito. Pero ese modelo se lo trajeron para los magistrados. Lo copiaron mal. Entonces, lo hicieron altamente político porque saben que en 6 años los tipos, los que están entrando son jóvenes y tienen mucho espacio para vivir, pero están desesperados por seguir su carrera, pero en 6 años se les va a acabar y han llegado al tope. Cuando de abajo hacia arriba tiene que ser la carrera judicial. Quien más veces sea elegido aquí abajo tiene que subir a vocal, y mientras los vocales se los pueda cernir de acuerdo a su fallo y a su conducta y todo lo demás, pueden también ser promovidos ya para magistrados. Entonces ahí tendríamos coherencia en lo que es la administración de justicia, porque esa gente que está arriba realmente es gente sabia, gente conocedora de la justicia, ¿no? Entonces gente que ya no le interesa vender fallos, ¿no? Entonces gente que le interesa hacer realmente justicia y hacer país, porque la justicia es el alma y el corazón de todo un Estado, ¿no? Tiene que, además, que es el freno del poderoso, en este caso el presidente, ¿no? El ejecutivo. No puede estar subyugado al ejecutivo. En este caso lo tenemos subyugado al ejecutivo. Es por eso que nuestro diseño monárquico, presidencialista y de poder concentrado está muy mal. Entonces tenemos que cambiarlo y tenemos que evolucionar como país. Félix nos ha hecho un dibujo, un panorama bien interesante. Es decir, primero en lo político, sabemos que en la teoría política la gobernabilidad es uno de los elementos esenciales dentro del manejo de la cosa pública. Y nos hace notar bien, y me corrige Félix, que a nombre de la gobernabilidad lo que se ha ocasionado es la ruptura entre los representantes y quienes de verdad ostentan el poder, que somos el pueblo, que somos toda la ciudadanía. Y en segundo lugar, el tema de la justicia, es decir, el impartir justicia y no vender fallos.
y nuestro sistema, como bien nos lo hace notar Félix, se ha estado basando en esto, ¿no? Es decir, en vender fallos y en favorecer al poder político. Vamos a hacer nuestra última pausa, y al retorno nos vamos a meter de lleno en el tema político, porque es urgente aprovechar a nuestro invitado para tocar temas estrictamente políticos de esta administración, de esta transición breve que hemos hablado un poco de cuando termina el mandato, cuando se va, cuando huye Morales, y la mirada y los planes de Félix Oros en el campo político, y la apuesta que a mí me parece muy interesante, y yo sí espero que pueda ser compartida con toda la población y con todos los que nos están viendo. Volvemos, aguárdenos. Bueno, volvemos en nuestro tercer segmento, y yo me quedé con ganas de contarle aquí a Félix. Leí un libro de Marcos Beltrán sobre el tabú bolivarista, ¿no? En el que destroza la imagen que tan enaltecida se tiene sobre Simón Bolívar, en función a cartas y a correspondencia que él sostenía con Sucre, con Olañeta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que apunta muy bien, Félix, a que cuando miremos nuestra realidad, miremos también la historia, miremos el pasado y esta configuración que tenemos. Félix, a ver, ya hemos tocado un poquito, hemos ido husmeando, así dando algunos apuntes respecto a lo político. ¿Cómo ves el tema político en el país desde la salida de Evo Morales, o desde la huida de Evo Morales, desde una victoria popular innegable, donde el protagonista ha sido sin lugar a dudas la ciudadanía? ¿Cómo ves este paso político, ¿no? Es decir, se va Evo Morales, ¿y cómo es la política desde entonces? Mira, hemos perdido una oportunidad de oro, realmente una oportunidad valiosísima, donde la gran rebelión de la población boliviana logró derrocarlo a Evo Morales, ¿no? Fue una rebelión, con el sagrado, el supremo derecho que tiene toda sociedad, de acuerdo a las Naciones Unidas, a la Carta Proclama de las Naciones Unidas, que el último derecho que tiene ante un gobierno tirano es la rebelión. Entonces, esa rebelión fue tan grande, pero faltó liderazgo. Realmente faltó liderazgo, faltó luces para haber tomado el poder, haber anulado ese Congreso, haber anulado el Congreso y haber hecho una junta democrática donde se llame a notables para corregir la Constitución, y probablemente nos hubiéramos evitado todos estos sinsabores y tendríamos una Constitución acorde a las necesidades y a la nueva realidad de Bolivia. Sin embargo,
Al enemigo se lo ha dejado sobrevivir. Ahí están las consecuencias en el Parlamento. Tenemos una presidencia interina sin norte, con ambiciones de poder de 14 años que siempre fueron oposición, pero nunca estuvieron preparados para gobernar. Los demócratas nunca estuvieron preparados para gobernar, siempre estuvieron preparados para defenderse, estuvieron preparados para ser oposición, muchas veces una oposición tibia, otras veces funcional, pero no saben para qué es el poder. El poder es algo fuerte, el poder es para valientes, el poder es para tomarlo y para asumirlo, el poder es para conducir. Si no tienen esas condiciones, váyanse a sus casas. Son solamente piratas, lo único que querían era el botín. Piratas del poder. Están saqueando el Estado, lo mismo que hizo el movimiento al socialismo, saquear el Estado. Piratas del poder, porque se metieron tantos ahí que lo único que han hecho es piratería. Y ahora no veo muchas luces, digamos, en la oferta electoral. Tenemos gran fragilidad, gran debilidad en eso, que no están demostrando y no nos están dando una luz que nos diga, oye, por aquí debemos marchar. Vamos a continuar con una teoría, vamos a ser de izquierda, vamos a ser de derecha, vamos a ser de centro, liberales, neoliberales. ¿Qué queremos ser? ¿Cómo la queremos la economía? ¿Qué queremos de aquí a 50 años? ¿Cómo lo queremos? Nosotros estamos apostando con un grupo de intelectuales de Santa Cruz y de otros departamentos también, invitando. Hemos formado, le hemos bautizado Plataforma Social Nacionalista. Social porque es de corte social, de corte de izquierda, con mucho profundidad de lo que es achicar esas brechas de pobreza. ¿Por qué? Porque Bolivia actualmente tiene 65% nivel de pobreza y un 35% clase media. Tenemos un problema de déficit de burguesía. No tenemos burguesía en Bolivia. Cuando digo burguesía, estoy hablando, usted es burgués, querido Octavio, yo soy burgués, pero no somos empresarios, no generamos riqueza, máximo somos profesionales que nos generamos empleo nosotros mismos. De casi 400.000 empresas que hay en Bolivia, el 79% son unipersonales, es decir, que son empresas que se generan trabajo para su familia y para su entorno, nada más, no son compañías. 19% son sociedades de responsabilidad limitada, que se juntan máximo 25 personas con un capitalito para hacer empresas. No son grandes compañías. Y 1% de esas 400.000 empresas son sociedades anónimas. Lo que hace que son ese 1% los que están generando empleo a largo aliento. Entonces tenemos un problema estructural en el diseño de construcción de empresas y de generar negocios. Es por eso que el 60% del empleo en Bolivia lo absorbe la función pública y por eso la alta burocracia. Obvio, porque si la gente no tiene empleo en el otro lado, en el otro bando, que es el sector privado, va a ir a buscar empleo al sector público. Y es por eso que es altamente disputado el sector público, altamente atractivo, porque es donde hay empleo, donde hay plata, no se hace nada, no se produce nada, son ociosos, entonces no hay generación, no hay una generación de ideas para producir. Entonces tenemos que concebir un Estado social, un Estado de corte social que achique estas brechas, que apoye a la burguesía, porque tenemos que generar burguesía. ¿Y cómo se genera burguesía? De acuerdo a nuestra realidad, las sociedades líquidas. Estamos en la era del capital financiero. Según Carlos Marx, eran 3 formas de riqueza que generan la riqueza. Estamos hablando de la tierra, el trabajo y el capital. La tierra ya no es el negocio. El trabajo tampoco, entre la relación patrón-obrero. Ahora son las finanzas. Inclusive el capital tiene dos partes, el capital duro y el capital blando. Ahora
desde su teléfono usted puede hacer transferencias a cualquier lugar del mundo, puede pagar su luz, agua, teléfono, puede transferir dinero a cualquier lugar del mundo, transferir dinero entre personas. El dinero ya no es material, es ficticio, es líquido, es cibernético. Entonces estamos en la era de la modernidad líquida. Tenemos que comprenderlo así. Y nos gobierna eso a nivel global, pero si políticamente en lo local no hacemos cosas para que esos capitales vengan a Bolivia, o por lo menos pasen por Bolivia, para que generen riqueza y empleo, no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces yo veo una miopía o una ignorancia o ingenuidad, no sé, no creo que no lo sepan, pero tenemos que hacer cosas que impacten en Bolivia. Apenas somos 11 millones de habitantes, somos nada. Un problema que tenemos, que somos pocos, tenemos tanta riqueza natural y no tenemos desarrollo humano, que es nuestro gran problema. Entonces, como plataforma y proyecto que estamos llevando adelante, apostamos mucho en lo que es el nuevo boliviano, ¿no? Por eso es también nacionalista, ¿no? El nuevo boliviano, tenemos que mandar a nuestros mejores cuadros, nuestros mejores jóvenes de Estados Unidos, donde han ido los chinos, donde han ido los indios, donde han ido los japoneses, donde han ido los chilenos a formarse. Vuelven y están desarrollados porque traen conocimiento, traen tecnología, ¿no? Entonces tenemos que reformarnos. Y otro tema principal también de parte de esto se llama, para luchar contra un mal que nos aqueja, que lo habíamos dicho antes, se llama ejemplaridad pública. Esa es una filosofía que estamos siguiéndola de Javier Goma, ejemplaridad pública, donde lo público tiene que ser ejemplar y cada uno de nosotros tenemos que ser un poco ejemplar en nuestra vida privada como en la vida pública, para que podamos corregir ese tema de la corrupción, ¿no? Porque es un tema ya que está muy arraigado entre nosotros. Inclusive cada uno de nosotros tenemos que reformarnos, ¿no? Y ver las medidas que se pueden tomar desde un punto de vista ético y estético, ¿no? Lo que es la ejemplaridad pública es una filosofía de acción para remontar lo que viene a ser la lucha contra la corrupción. No queremos luchar, sino más bien queremos que sea colaborativa. Ya como abogado se ha intentado a través de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, cada vez las penas son más altas, nadie le tiene miedo ya a la ley. Se ha intentado también ya premiar a la gente que denuncia a través de los contrabandistas. Tampoco no funciona. Entonces, con esta filosofía de vida que nos propone Javier Goma, nos parece muy interesante, muy buena. Me parece que creo que es una nueva forma de hacer las cosas, que tenemos que trabajar en conjunto el sector privado y el sector público. Entre todos tenemos que corregirnos para que se acabe ese tema de el coimeo en el sector público y hoy te obligan al sector privado. Y el sector privado también, los empresarios comiencen a competir en igualdad de condiciones, porque la corrupción es la que deforma también la libre competencia, ¿no? Entonces yo no puedo competir en igualdad de condiciones con usted si es que usted tiene su padrino, su amigo, su cuate y más si metió plata. Entonces tengo que competir con usted en igualdad de condiciones. Entonces las cosas se van a comenzar a regular y creo que las cosas van a comenzar a mejorar. Tenemos que por lo menos bajar los indicadores, estamos en 125 puestos de índice de transparencia mundial. Que bajemos 5 puntos, creo que me vuelvo feliz yo. Félix, nos hablabas de la ejemplaridad pública, ¿no? Mientras vas desarrollando la idea de esta filosofía de ejemplaridad pública, claro, a mí me suena a ratos como más bien hacia la derecha, pero porque tenemos esta idea de que la izquierda es del Estado fuerte, poderoso, que todo lo decide, que todo lo manda, etc. Pero nos dices que esta plataforma social tiene estos tintes de izquierda. ¿Cómo entonces, especialmente para que yo tenga más clara la idea, ¿no? Entonces, ¿es de izquierda o qué clase de izquierda? ¿Qué tenemos que entender por esta izquierda que te refieres? ¿O qué no tenemos que entender de la derecha que creo que tenemos encasillada a todos, ¿no? Es decir, esta ejemplaridad pública,
es de qué clase de izquierda o de qué clase de derecha. A ver, para que podamos entender esta filosofía que de verdad que me parece súper interesante, súper interesante. Ejemplaridad pública no tiene ninguna filiación ni de izquierda ni de derecha, es una filosofía de vida, ¿no? Es que tu vida, tu padre debe ser un ser ejemplar, vos sos un ser ejemplar, ¿no? Los que nos están mirando son seres ejemplares, pero en forma silenciosa. ¿Y eso por qué? Porque hay ejemplos en la vida. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de justicia, ¿cómo la mostramos la justicia? Cuando damos un ejemplo, ¿no? Cuando decimos a alguien, ¿sabe qué? Nos pregunta, ¿y qué es la justicia? La justicia es este fallo, que lo vemos ecuánime. Esto es justicia, decimos, ¿no? Entonces, ahí lo materializamos. Es lo mismo sucede, hay buenos ejemplos como malos ejemplos. Entonces, que nos tenemos que ser nosotros, cada uno, de acuerdo al marco moral que tenemos, ¿no? Al marco normativo, moral, social que vivimos. Entonces, tenemos que dar buenos ejemplos. Eso es ejemplaridad pública. El ejemplo, por ejemplo, es Jesucristo, ¿no? Oye, podría haberle dicho él, ¿saben qué? Yo pues soy hijo de Dios, ¿cómo me voy a hacer guasquear? ¿Cómo me voy a hacer clavar pues en la cruz? Oye, soy hijo de Dios, modérense. No, dijo, yo voy a dar el ejemplo, tengo que pasar esto, tengo que tomar este trago amargo, tengo que hacer esto para que ustedes me crean, para que ustedes me sigan. Pero tenemos un problema en lo político, por ejemplo, en la salud ahora. ¿Cuál de nuestros políticos se ha ido a hacer atender a la caja de salud, la caja nacional? ¿O cuál se ha hecho atender en un hospital obrero? Todos son clínicas. Entonces, ejemplos de ejemplos. Entonces, ahí comenzamos con una filosofía de vida, ¿no? Y ahí entra también el tema de la dignidad humana, ¿no? Entonces, y el principio de dignidad humana y el principio de mortalidad, somos seres perecederos, tenemos un tiempo de vida. Y en ese tiempo de vida, al nacer, nacemos dignos. Así lo dicen los derechos humanos. Y por la dignidad nos hemos convertido ya no en bolivianos, sino en ciudadanos del mundo. Es universal. Todo el mundo nos reconoce por esa categoría de dignidad. Y la dignidad tiene 3 presupuestos: la autonomía, la libertad y la igualdad. Entonces, en ese marco filosófico de ética y estética, ejemplaridad pública, si la impulsamos desde abajo, desde las bases, desde este movimiento político que tratamos de gestionar, yo creo que podemos tener un buen resultado y acabar con los piratas políticos, ¿no? Acabar con los piratas políticos, porque creo que hay bolivianos que sí realmente son patriotas, y cuando decimos nosotros social, en los sociales de corte de izquierda, pero hay una mala concepción entre socialismo y capitalismo, porque en realidad son 2 corrientes hermanas, son hijas de un mismo padre, solamente que el socialismo es, imagínense una familia, como en toda familia hay un hijo que es más mano blanda, mano suelta, generoso, ese es el socialista. El capitalista es el hijo más roñoso, que le gusta guardar más, acaparar más, surgir y todo lo demás. Pero el padre Estado es el que tiene que equilibrar esas 2 fuentes, ¿no? No es que sean antagónicos, sino que hay que buscar las formas de que cuadren esos 2 para que nos sirvan a nosotros. Es por eso que también se llama plataforma, porque la plataforma soporta todos estos pensamientos, todas estas corrientes, todas estas formas de ver que lo que hacen es sacar un nuevo producto. Y los nacionalistas, cuando decimos nacionalista, hay que ver siempre los sufijos, digamos, ¿no? Istas o ismos, digamos, ¿no? Entonces los istas es porque es una ocupación, pues, ¿no? Es como el electricista. Entonces nacionalista es una ocupación, un rearraigo de Bolivia, de los bolivianos, para que podamos traspolarnos de aquí a 50 años. Si logramos impactar, cambiando la matriz empresarial y la conducta de los bolivianos para que el Estado sea transparente, los bolivianos seamos transparentes,
yo creo que en 50 años tendremos una Bolivia realmente próspera, 11 millones de habitantes, no con $3.000 per cápita, sino estaremos más o menos con como una Francia que tiene como $38.000 per cápita, y ahí está, tiene menos riquezas naturales que nosotros. Entonces, somos apenas 11 millones, ¿no? Podemos realmente ser millonarios. Ni siquiera necesitaríamos trabajar porque podríamos vender bonos verdes, ¿no? Sin trabajar, sin producir tanto, sin malgastar nuestros recursos naturales, ¿no? Y nuestros esfuerzos, podríamos vivir, podríamos tener una excelente calidad de vida, que eso es lo que queremos todos. Mientras Félix nos explica esta ideología, bueno, en realidad esta filosofía de la plataforma social nacionalista, no puedo evitar de recordar a un filósofo, de los pocos filósofos cristianos que existen, Kierkegaard, que habla de este trance, ¿no? De lo estético a lo ético, a lo religioso, pero siguiendo una línea en la cual lo que se va a valorar es precisamente lo que dice Félix, ¿no? Es decir, el capital humano, en el cual al final el ser humano vive en liberalidad, ¿no? Es decir, entendiendo liberalidad como esta capacidad de hacer por el bien propio, pero también por el bien ajeno, ¿no? No hay egoísmo. Y bueno, a criterio mío me parece muy interesante y creo que muy enriquecedor. Primero, que en el país todavía se sigan generando opciones y propuestas así, con profundidad, no juntuchas, ¿no? Para ganar algún cargo y repartirse pegas. Yo creo que mucho hemos disfrutado de esta conversación, de este conversatorio con Félix, y bueno, pues yo muy agradecido que él haya aceptado la invitación. Félix, tu despedida, por favor. Gracias, querido Octavio. Realmente ha sido un honor, ¿no? Estar en tu programa, y este tiempo que me has prestado, ¿no? La atención que nos prestan los que nos están mirando. Espero que lo hubiéramos pagado con creces, porque todo préstamo pues se tiene que devolver y se tiene que pagar además un interés, ¿no? Entonces, creo que sea de gran utilidad que despierte la pasión, ¿no? Porque es con pasión para ser patriota, para ser nacionalista, ¿no? Para poder ayudar a su país, para poder proyectar a su país. Es un concepto, la plataforma social nacionalista es un concepto de inclusión, donde todos converjamos, donde todos debatamos, tenemos que debatir, las ideas no se agotan, ¿no? No hay verdades absolutas, sí tenemos que defender nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras posiciones, con otras, enfrentarlas y confrontarlas y sacar las mejores, sacarlas, porque de la dialéctica del conocimiento, del debate, es que surge lo mejor que tiene cada país. Pero tiene que haber un debate serio, un debate responsable. Y también apostamos por mejorar el sistema administrativo que tiene este país para que podamos todos despegar el principio de dignidad humana, que es individualísimo cada uno. Me hace también a mí deudor de cada uno de ustedes, como ustedes de mí, para que puedan ser respetados. Y eso quiere decir autodeterminación, libertad e igualdad. Entonces, esos tres conceptos y esos tres elementos tenemos que materializarlos para que no sean simplemente teoría, ¿no? Y cuando decimos somos seres perecederos, pensemos en nuestra muerte, cuánto tiempo de vida tenemos y qué hacemos con nuestra vida. ¿Qué objetivo tenemos en la vida? Porque si tenemos dignidad al nacer, tenemos indignidad al morir. Nos volvemos como cualquier ser vivo, nos van a enterrar y no valemos nada. Pero mientras estamos vivos, tenemos dignidad, y esa dignidad es lo que nos hace humanos y nos hace bolivianos, nos hace patriotas, y creo que necesitamos trabajar e ir para adelante. Tenemos mucha fe, mucha esperanza de que podemos cambiar Bolivia. Félix Oros, especialista en técnicas de litigación oral en San Diego, California, Estados Unidos, máster en Derecho y Procesal Penal de la Reina Moreno Santa Cruz, diplomado en Psicología Jurídica, es magíster en Finanzas Corporativas, magíster en Derecho Civil, especialista en Seguridad Social, bachiller en Filosofía y Letras, diplomado en Educación Superior,
licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad René Moreno y por la Juan Misael Saracho de Tarija, además de muchísimos seminarios y cursos de actualización permanente de Derecho Constitucional, Penal, Arbitraje Internacional y demás ramas. Ha sido un gusto tener un invitado de lujo, con una mente, como les decía al inicio, ¿no?, preclara, y que nos da ánimos y este espíritu nacionalista y patriota que tenemos que tener de cara hacia el futuro para que tengamos mejores tiempos en nuestro país. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta conversación y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.